Buenas tardes, esta es la segunda clase de estadística. Vamos a ver lo que continúa, lo que vimos en la unidad uno, donde aprendimos a llenar tablas de distribución de datos. Y ahora vamos a ver cuáles cálculos prosiguen para ahondar en el estudio que estábamos haciendo. Tenemos dos tipos de medidas. En este caso vamos a ver las medidas de posición, que son el promedio o el punto medio, la mediana, la moda y los fractiles, que son tres: cuartiles, percentiles y deciles, y las medidas de dispersión, que me indican qué tan dispersos están los datos de mi distribución, y son tres: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Como pueden ver en el Excel que les estoy compartiendo en la pantalla, vamos a partir de una tabla que ustedes deben construir desde cero, como hicieron en el primer examen, donde van a colocar los límites inferiores y superiores, el punto medio, en este caso es X, las frecuencias absolutas y absolutas acumuladas. Para esta unidad no me importa las frecuencias relativas, así que no van a calcular ni H sub I ni H mayúscula sub I, solamente hasta las frecuencias absolutas y frecuencia absoluta acumulada. Con esta primera parte del cuadro, yo voy a calcular las medidas de posición. Empiezo siempre calculando el punto medio o el promedio. En este caso es X, la media aritmética. La fórmula es X barra, que es el promedio, es igual a la sumatoria de los puntos medios, es decir, de X, por la frecuencia absoluta de cada intervalo entre N. Recuerden que N es el tamaño de la muestra o el total de datos u observaciones. ¿Cómo calculamos aquí? Vean que yo aquí les coloqué en el cuadro una columna adicional que se llama X sub I por F sub I. Si esta columna ustedes la tienen que hacer para que sea más rápido, ¿y qué van a hacer? Para el primer intervalo van a multiplicar 0.125 por 0.9, perdón, por 9. Esto da 1.125. Luego hacen eso con todas: 0.375 por 6, 0.625 por 8, y van colocando todos los resultados. Al final lo suman y ese es el dato que van a utilizar en la fórmula del promedio, que en este caso es 27.75. N, como les dije, el tamaño de la muestra o la totalidad de los datos, es en este caso la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, que me da 40. Entonces, para saber el promedio, voy a dividir 27.75 entre 40. Eso me da 0.69375. Listo el promedio. Ahora paso a la segunda medida de posición, que es la mediana. La mediana la calculo con esta fórmula: límite inferior más, aquí voy a quitar un momento las líneas de fondo, ok, sería límite inferior más n entre 2, que este es el vector de posición. Esto es muy importante, ya les voy a explicar por qué, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Esto que está aquí es la f sub i. Ustedes saben que es la frecuencia absoluta acumulada porque es mayúscula, pero como tiene menos 1 se refiere al intervalo anterior. Si fuera más 1, es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo siguiente, entre f sub 1, la frecuencia absoluta de ese intervalo, por c, que es la amplitud. ¿Qué debo hacer primero? Primero debo calcular n entre 2, mi vector de posición, para saber en mi tabla dónde está la mediana y con qué límite inferior y con qué frecuencia absoluta y absoluta acumulada debo trabajar. N entre 2, n es 40, lo divido entre 2, me da 20. En mi tabla, en mis frecuencias absolutas acumuladas, debo buscar 20 o el siguiente o el número que esté por encima de 20 más cercano. En este caso tengo 23, no tengo 20, y yo digo que en este intervalo está mi mediana. Por eso yo aquí le coloqué ME. En este intervalo, con estos datos, yo voy a calcular mi mediana. ¿Qué me pide? Límite inferior. El límite inferior es 0.50.
Luego me pide n entre 2, que lo calculé que es 20. Ahora aquí vamos con la explicación. Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Si este es el intervalo que yo estoy trabajando, la frecuencia absoluta acumulada del anterior es 15. Por eso aquí estoy restando 20 menos 15 entre la frecuencia absoluta del intervalo con el que estoy trabajando, que en este caso es 8, porque es donde está mi mediana, donde marqué que está mi mediana, que lo puse en un color rosa, por la amplitud es 0,25. Aquí no la ven, pero la pueden calcular con el primer intervalo, es de 0 a 0,25. Si los resto, 0,25 menos 0, o 0,50 menos 0,25, o 0,75 menos 0,50, me da mi amplitud, que es 0,25. ¿Cómo van a resolver esto? Esto que está aquí, hasta aquí. Primero deben resolver el paréntesis, 20 menos 15. Luego lo dividen entre 8, 5 entre 8. Luego lo multiplican por 0,25 y por último le suman el 0,50 que tienen al inicio. Recuerden el orden de la ejecución de las operaciones matemáticas. Primero es lo que está en paréntesis, luego divisiones y multiplicaciones si no tienen potencias. Y por último, las sumas y las restas. Primero resuelven este paréntesis, luego esta división, esta multiplicación y por último esta suma. Si lo hacen de cualquier otra forma, les va a dar un resultado totalmente equivocado. Y para que ustedes sepan o tengan una idea de si lo están haciendo bien o no, la mediana, al estar ubicado en este intervalo, tienes que darle un valor entre 0,50 y 0,75. Si les da por debajo, está mal, algo hicieron mal, y si les da por encima, algo hicieron mal. En este caso da 0,65625, está dentro del intervalo, podría estar bien. No les asegura que esté 100% bien, se pueden haber equivocado en alguna operación, pero que el resultado esté entre el límite superior e inferior ya es una señal buena de que al menos eh, el dato está encaminado a lo que debería ser. Luego calculo la moda. La fórmula de la moda es muy parecida. Límite inferior más d1 entre d1 más d2 por la amplitud. Aquí abajo les coloqué d1 se calcula con la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Fíjense que en la mediana trabajamos con frecuencia absoluta acumulada porque es mayúscula, en este caso es minúscula, es la frecuencia absoluta sola del intervalo con el que estoy trabajando menos el anterior. Y D2, uy, aquí lo puse mal, D2 es la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. En el 99,99% de los casos, la mediana y la moda se encuentran en el mismo intervalo. Entonces, partiendo de esta base, aquí yo les coloqué que la mediana y la moda están en el mismo intervalo. Entonces, para calcular D1 es la frecuencia absoluta del intervalo 8 menos la de la anterior, 6, que aquí yo les coloqué 8 menos 6 da 2. Y para calcular D2 es la frecuencia del intervalo 8 menos la frecuencia del intervalo siguiente, 5. Aquí tienen 8 menos 5 da 3. Con estos datos y el límite inferior de ese intervalo y la amplitud, lo sustituyo y procedo. 0,50, el límite inferior, más D1 que es 2, entre D1 que es 2, más D2 que es 3, por 0,25 que es mi amplitud. Repito, primero, en este caso, esta sumatoria la resuelvo primero, 2 más 3, luego divido 2 entre 5, lo multiplico por 0,25 y por último hago esta suma, que en este caso este 2 entre 5 por 0,25 me da 0,10. Y por último le sumo el 0,50, me da 0,60. De nuevo, la moda debe estar entre el límite inferior y superior de ese intervalo. Está bien, está dentro del intervalo, así que en teoría tengo el resultado bueno. Voy a los fractiles. Los fractiles se dividen en tres: cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles
que se representa con la letra Q, me dividen mis datos en cuatro partes iguales. Cada una corresponde al 25%. El cuartil 1 es 25%, el cuartil 2 es 50%, el cuartil 3 es 75% y el cuartil 4 es el 100%. Entonces yo le puedo mandar a calcular cualquier cuartil entre el 1, 2 y 3. El 4 no, porque es el 100%, no me interesa. En este caso, si yo quiero calcular el cuartil 3, aplico mi fórmula. Límite inferior más kn entre 4, este es mi vector de posición, este es el equivalente al n entre 2 de la mediana, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud. Si ven, las fórmulas son prácticamente iguales, cambian son pequeños detalles, datos entre cada una de ellas, que la ajustan a lo que se está pidiendo. Lo primero que debo hacer es calcular el vector posición kn entre 4. K es el valor que tengo aquí abajo con la Q, que sería 3, porque estoy buscando el cuartil 3. N, el tamaño de la muestra, que es 40. Multiplico 3 por 40, K por N, entre 4, me da 30. Ubico 30 en las frecuencias absolutas acumuladas. Tengo 9, 15, 23, 28. Como no tengo 30, ubico la siguiente por encima, 34. Se las marqué aquí en verde, que en el intervalo 1, 1,25 está mi cuartil 3. Con estos datos yo voy a calcular ese cuartil y me voy. Límite inferior, 1. Aquí, límite inferior, 1. KN entre 4, 30. Ya lo calculé. Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Si estoy trabajando con este intervalo, la frecuencia absoluta acumulada del anterior es 28. Entre la frecuencia absoluta del intervalo, estoy trabajando con este, y la frecuencia absoluta es 6 por la amplitud, que es 0,25. Repito, ¿cómo resuelven esto? Primero, 30 menos 28 entre 6 por 0,25 más 1. Eso les da 1,08333333, 3 periódicos. El resultado da entre el límite inferior y superior, entonces estoy tranquilo, puedo continuar. El decil. Los deciles me dividen mis datos en 10 partes iguales, cada una correspondiente al 10%. Yo les puedo mandar a calcular decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso, vamos a calcular el decil 3, el correspondiente al 30%. Lo único que cambia en esta fórmula, en diferencia al cuartil, es que no es kn entre 4, sino kn entre 10, porque esta me divide la distribución en 10 partes iguales. Como estoy buscando el decil 3, kn sería 3 por 40 entre 10, me da 12. Busco en mi tabla frecuencia absoluta acumulada de 12, no tengo. Busco la siguiente más cercana por encima, que es 15. En este intervalo está mi decil 3, aquí se lo coloqué. Y con estos datos es los que yo voy a trabajar en mi fórmula. Empiezo, límite inferior, 0,25. Kn entre 10, el 12 que ya calculamos. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Si este es mi intervalo, el del anterior es 9. La frecuencia absoluta del intervalo, 6. Y la amplitud, 0,25. Aquí lo tenemos, 0,25, que es el límite inferior, 12 menos 9, entre 6 por 0,25. Eso me da 0,375. Reviso si ese valor está entre mi intervalo, correcto, está entre 0,25 y 0,50, y avanzo al percentil. El percentil me divide la distribución en 100 partes iguales. Es decir, yo puedo mandar a calcularles el percentil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 51, 52, 60, 71, 62, 90, 91, 92, 99. Cualquiera, porque le divide la distribución en 100 partes iguales. A diferencia del decil y del cuartil, el vector de posición es kn entre 100. Es la única diferencia. En este caso, para calcular el percentil 37,
Yo K es 37, N sigue siendo 40, 37 por 40 entre 100 me da 14,8. Si busco aquí un 14,8 no tengo, pero tengo un 15. Ese es el intervalo con el que yo voy a trabajar. Es el mismo que trabajé el decil 3, entonces simplemente todo lo copio exactamente igual. El límite inferior es 0,25, igual. KN entre 100 es 14,8. La frecuencia absoluta acumulada del anterior es la misma, 9. La frecuencia absoluta del intervalo es la misma, 6. Y la amplitud, 0,25. Multiplico, primero resto, divido, multiplico y sumo. Y eso me da 0,49166667. ¿Entra dentro de mi intervalo? Sí. Por poco, pero sí. Entonces, con esto se terminan los cálculos de las medidas de posición. No hay que hacer ningún análisis, no hay que hacer ninguna respuesta, simplemente hay que calcular la media, promedio, X barra, la mediana, la moda, el cuartil que les pida, el decil que les pida y el percentil que les pida. Eso es todo con respecto a las medidas de posición. Y ahora sí vamos a las medidas de dispersión, que son tres: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Como les dije, estas me dicen qué tan dispersos están mis datos. Primero se calcula la varianza. La varianza es S al cuadrado. Antes de hacer esto, yo les recomiendo que hagan esto en la tabla. Bueno, no se los recomiendo, tienen que hacerlo. Ustedes cuando en el examen la tabla me la deben entregar así, completa. Límite, límites, punto medio, frecuencia absoluta acumulada, el punto medio por la frecuencia absoluta, x menos x barra elevado al cuadrado, es decir, en este caso 0,125 menos x barra, que es el promedio, 0,69375, y el resultado de esa resta lo elevo al cuadrado. Aquí ningún número puede darles negativo, porque si bien en la resta puede darle un negativo, pero todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Si en esta columna veo en sus tablas algún número negativo, ya les voy a poner todo malo. Eso es algo básico en matemática. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Y por último, deben agregar la columna x menos x barra al cuadrado por f sub i. Van a tomar este valor que calcularon y lo multiplican por f sub i, es decir, 0,32 por 9, 0,10 por 6, 0, aquí lo redondeé a dos decimales, por eso es que me da 0, pero si aquí le quito los dos decimales, le pongo más, da 0,04726, por eso es que ahí se ven 0, perdón. En este caso, como lo estoy haciendo con fórmulas, sí me da resultado, me tomo el resultado completo. 0, este valor por 8, 0,03 por 5, 0,19 por 6 y 0,46 por 6. Ustedes trabajen siempre con dos decimales. Siempre, aquí en la tabla. Máximo 3 para que trabajen con 3. Con 3 para que les sea más cómodo y más exacto. A la columna de x menos x barra al cuadrado, no le calculen la sumatoria porque eso no se usa para nada, pero sí se usa la sumatoria de x menos x barra al cuadrado por f sub i. Esta última columna sí deben calcularle obligatoriamente la sumatoria, ya que ese es el valor que vamos a utilizar para calcular la varianza. La varianza es la sumatoria de x menos x barra elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta, que es este 7,62 que calculamos aquí en la tabla, entre n-1, la muestra menos 1. La muestra es 40 y voy a calcular aquí 7,62 entre 39. Me da 0,1954. Voy a la desviación estándar. La desviación estándar es la S, que si se fijan con la diferencia de la varianza es que no está elevado al cuadrado, y eso quiere decir que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
Yo calculo la raíz cuadrada de 0,1954 y me da 0,4420. Esa es mi desviación estándar. Y por último, calculo el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es lo que me va a decir si mis datos son homogéneos o heterogéneos. Si el coeficiente de variación está por debajo del 25%, mis datos son homogéneos, es decir, que no hay tanta dispersión entre los datos, están bastante conglomerados. Si mi coeficiente de variación me da por encima del 25%, mis datos son heterogéneos, es decir, tienen una dispersión importante, significativa, grande. Mis datos no están conglomerados, sino que están muy dispersos en la distribución. Y esta se calcula S entre S, que es la desviación estándar, entre X barra, que es el punto medio, el promedio, la media aritmética. S me dio 0,4420 y la media me dio 0,69375. Al realizar la división me da 0,6371, que si lo multiplico por 100 para llevarla a porcentaje, para saber si mis datos son homogéneos o heterogéneos, me da 63,71%. Es decir, mis datos son heterogéneos. Hay una gran variedad o una gran dispersión entre los datos de mi estudio. Estos son todos los cálculos que deben hacer para la actividad número 2, que tendrán el día de mañana, desde las 8 de la mañana hasta el lunes a las 11:59 de la noche, para entregarla. Yo les voy a dar los datos, ustedes deben construir una tabla, como lo hicieron para el primer examen, y a partir de esa tabla, que construir la tabla completa así tal cual, tiene una ponderación, deben calcular media aritmética, mediana, moda, el cuartil que les pida, el decil que les pida, el percentil que les pida, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación deben colocarlo en porcentaje, que fue lo que hice aquí, que el resultado lo multipliqué por 100 para obtener el porcentaje. Esto es todo lo que deben hacer en el examen, en la actividad del día de mañana. Es bastante sencillo, como les dije, esta es la continuación de lo que vimos en la primera unidad. En la primera unidad construimos la tabla y ahora debemos otra vez construir la tabla y adicionalmente hacer los cálculos de las medidas de posición y de dispersión. Cualquier duda que se les presenten durante el examen pueden consultarlo a través de WhatsApp, preferiblemente por el grupo. Esta clase fue grabada y la subí a Saya para los que no pudieron verla, la puedan ver. Colocaré un material donde tienen todas las fórmulas, estas mismas fórmulas, para que lo tengan más fácil en la actividad y no tengan que ver el video mientras hacen el examen, sino que ya tengan las fórmulas listas. Y, y nada, gracias, Sebastián, por entrar a la clase. Espero que no haya quedado ninguna duda. Es bastante sencillo. El examen pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo así en un Excel, pero lo que a mí me interesa que suban a Saya es un PDF. Obligatoriamente tiene que ser un PDF. Si no suben PDF, no les califico el examen. Entonces, damos la clase de hoy por terminada para subir la Saya lo más pronto posible, que el resto de los alumnos puedan verla y estén preparados para el examen del día de mañana. Gracias, que pasen una feliz tarde.